Buenas tardes. Bienvenidos al Instituto Cervantes de Manila, en este caso a la biblioteca. Estamos hoy aquí para realizar la primera sesión del club de lectura. Es la primera vez que la hacemos por videoconferencia, con lo cual os rogamos que disculpéis los posibles fallos que podamos encontrar hoy. Estamos por ahora 3 por 4, 12, 13 personas. Se han apuntado bastantes más, o sea que me imagino que a lo largo de la sesión se irá uniendo más gente. Y solamente quiero, para los que no conozcan Zoom, en primer lugar, decir un par de cuestiones técnicas. Por favor, si miran abajo de la pantalla con el ratón del ordenador, verán que hay un menú donde se puede silenciar la voz. Ahora mismo están ustedes todos silenciados. Pueden apagar o encender su vídeo. Hay personas que no han encendido el vídeo todavía, pero lo pueden encender cuando ellos quieran. Otra pestaña importante son los participantes, que yo les ruego que ustedes pulsen en participantes para que a la derecha de sus pantallas aparezca toda la lista de las personas que están conectadas ahora mismo. Y hay otra que es chatear, por la cual, si quieren, pueden hacer alguna pregunta, si no la quieren hacer verbalmente. Hay una opción, si ya le han dado a participantes en la zona de la derecha, que ustedes ven que pone pequeñito, pequeñito, pero pone levantar la mano. Una cosa que hacíamos todos cuando éramos pequeños en la escuela. Entonces, aquí es parecido. Para pedir el turno, simplemente pulsamos donde pone levantar la mano. Y yo creo que con estas pequeñas aclaraciones técnicas podemos comenzar directamente ya con la sesión que hoy nos ocupa del Club de Lectura de la Biblioteca del Instituto Cervantes de Manila. Bienvenidos todos. En Tagalog saludo también a los que veo por aquí, participantes filipinos. Magandang hapon sa inyo lahat. Muy buenas tardes. Y enseguida vamos a dar paso a la tertulia sobre Dejé mi corazón en Manila, de la autora Marta Galatas. Hoy, yo lo puse ayer en el Facebook cuando hacía un poco promoción de esta sesión, tenemos una sorpresa. Y es que contamos con la presencia de Marta Galatas, para responder, yo estoy seguro que ella lo va a hacer con muchísimo gusto, las preguntas, las cuestiones, simplemente los comentarios que se vayan haciendo durante la sesión. Marta se ha mostrado dispuesta totalmente a colaborar, es encantadora y yo se lo agradezco mucho. No ha habido ningún problema para decir vamos a ensayar esto y tal. Todos somos novatos en estas nuevas tecnologías. Lo único que pido es que podamos no atropellarnos en el uso de la palabra. Zoom es bastante fácil de usar. Ustedes ven que yo ahora mismo estoy hablando y mi cuadrado está en amarillo porque soy el que hablo. Podríamos tener otra vista que es de uno en uno, pero yo creo que al ser una tertulia es mejor que tengamos la pantalla compartida con todos los participantes para que nos veamos unos a otros. De hecho, recuerdo a Antonio, Manolo, Raki, Abril, Antonio Nartea, Anthony y a Jean-Paul Abelleras, que pueden activar su vídeo en el menú abajo de la pantalla. Y sin más, vamos a saludar a Marta. Muchísimas gracias, Marta, por estar hoy aquí con nosotros. Ya he dicho que la disposición ha sido total y te lo agradezco muchísimo yo personalmente, Manolo Pérez, como bibliotecario del Instituto Cervantes de Manila.
y te doy la palabra para una presentación que no tiene que ser ni mucho menos larga, sino saludar a los participantes para que podamos enseguida pasar a lo que nos ocupa, que es a comentar la novela Dejé mi corazón en Manila. Marta, cuando tú quieras. Un momento, Marta, por favor, que es que tengo que quitar lo de silenciar a todos. Y vuelvo a decir que me disculpéis porque en algún momento... Bueno, Marta, ¿puedes reactivar tu micrófono, por favor? ¿Te deja? Ya está. Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Ya está. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias, Manolo Pérez, por coordinar todo esto y Javier Galván por organizar este club de lectura. Bueno, y como todos habéis leído mi libro, yo no voy a tomar mucho tiempo en hablar, porque lo que me apetece es escuchar vuestros comentarios. Simplemente deciros algo que ya sabéis, porque si habéis visto el vídeo promocional, es algo que digo ahí. Parto, o sea, en esquema inicial, en mi mapa inicial de la novela, es la historia de mis abuelos, lo que ellos vivieron en Filipinas, en Manila, del 36 al 45, pero según me fui involucrando en la historia de Filipinas de esa época, literalmente me enamoré de Manila, dejé mi corazón en Manila, con lo cual se convirtió en mi historia más que en la historia de otras personas, que luego os brindo a todos, o sea, en un momento dado deja de ser tu historia para brindársela a todos los lectores y las personas que la quieran leer. Durante este proceso yo me metí en la luneta como si estuviera paseando por ahí, paseando por Intramuros, cenando en el casino con Andrés Soriano, Michael Izalde, con Enrique Zobel y con todos los personajes tan interesantes que vivieron política, social y culturalmente y que formaron parte activa en esa época. Por otro lado, viví también muy en primera persona, que me hizo mucha ilusión, el proceso de independización, de independencia de Filipinas, a través de, en el 36, cuando entré a investigar, tenía un régimen de mancomunidad con los Estados Unidos y yo viví en primera persona su independencia, investigando su historia, que fue la que me conmocionó realmente. Luego viví la Segunda Guerra Mundial también a través de mis abuelos, porque esto sí que es un testimonio un poco más real. Hubo un tío mío que me contó un poco lo que pasaron. Lo que pasa es que yo no he tenido más remedio que novelar partes, porque claro, los datos eran como muy deslavazados y yo he novelado también, pero lo más, digamos, lo que más se parece a la realidad es la guerra. Y bueno, y este pacto surrealista de Franco con el Eje, que por otro lado protegió a los españoles que estaban ahí, porque al principio estuvieron protegidos hasta que al final, como es una guerra, se les fue de las manos. Y bueno, la transición a la tercera parte, que es ahí donde quiero llegar, es donde mi protagonista Luisa cambia totalmente después de la guerra y de alguna manera a mí me gustaría hacer una especie de paralelismo con lo que estamos viviendo ahora, con el coronavirus, que de alguna manera ha sido una guerra y bueno, aunque muchas veces lo tomemos como malo, ¿no? Como desgracia, por otro lado nos hace crecer mucho. De hecho, a mi protagonista le ayudó a entender el amor de otra manera y esto es muy importante porque de alguna manera puede que sea una proyección mía también, porque estamos muy metidos, pienso, en nosotros mismos, en nuestro ego, en nuestra vida cotidiana y cuando pasa algo así es cuando sales al exterior, ¿no? Yo pienso que el amor es una especie de energía, una fuerza en movimiento y cuando sales de ti como mi protagonista y quieres ayudar a los que tienes al lado, para mí es la máxima expresión del amor y de la, como digamos, un salto de conciencia que damos todos y dio mi protagonista femenina en estas circunstancias. Bueno, y aquí lo dejo. Espero vuestra participación y vuestras preguntas. Muy bien, pues abrimos el turno de tertulia, abrimos la tertulia, ¿eh?
y siéntanse libres de ir comentando de qué les ha parecido la novela, de partes de la novela, de capítulos, de circunstancias, todo lo que un lector hace y piensa cuando ha leído una novela, y de eso se trata. Tenemos la ventaja de tener a Marta, pero podemos comentar entre nosotros perfectamente, ¿eh? Como en todos los clubes de lectura del mundo. Por favor, no he visto todavía ninguna mano levantada, pero directamente voy a darles audio y pueden ustedes hablar en el momento en que quieran. Bien, ahora mismo están abiertos todos los canales de audio. Cualquier persona puede intervenir. Parece que levanta la mano Gianfranco Viglino, por favor. Manolo, yo no sé por dónde se puede levantar la mano aquí en la pantalla. Todavía no estoy muy ducho en esto. Pues es mira, que no me sale. ¿Abajo? Un momento. Si en el menú de abajo pones participantes, te va a salir, vale. Le das a la derecha te va a salir la lista de participantes. Aquí, levantar mano. Eso, Okay. Vale, pues ahí está Lista ya de levantada participantes. tu mano. Y estoy viendo que hay pedida ya otra mano más de Rafael. Okay. Entonces, Gianfranco, cuando tú quieras. Bueno, ante todo, decir que he leído esta novela desde principio a fin sin saber quién era la autora, dónde había vivido, ni quién era, ni en qué época se ha escrito esta novela. Y me ha parecido un viaje fascinante a través de la literatura en esta época de coronavirus. He viajado otra vez a Manila. Estuve en Manila 3 años, pero ha sido realmente un viaje fantástico y quería dar muchísimas gracias a la autora por haber escrito este libro. Y a mí me ha emocionado mucho, me sigue emocionando cuando pienso en la novela, porque me transmite unas sensaciones muy importantes para mí, ¿no? Es como... Yo lo que quería es poner el punto de vista en la generación de que habla. Ella habla de su abuela. Y quería hacer una pequeña reflexión que yo me he hecho durante esta época de confinamiento y con los problemas que estamos viviendo. Es, aparte de que la literatura nos puede hacer viajar y liberarnos y de muchas cosas, cómo es un homenaje a una generación de personas que muchas de ellas pues ya desgraciadamente no están aquí, pero que vivieron situaciones muy difíciles, quizás muchísimo más difíciles de las que estamos viviendo nosotros. Y durante la lectura de la novela y durante estos días yo he estado pensando a estas personas que Julia, su marido, cómo habrían afrontado en la situación en la que estamos viviendo, con qué serenidad y con qué espíritu, que quizás una generación que nos hemos formado con ellos y que hemos aprendido de ellos, no estamos afrontando tan bien. Me refiero pues, sobre todo a la parte del trauma de la guerra que vive Julia, que parece que es una gran depresión la que tiene después de la experiencia que vive en su viaje en la guerra y con la ocupación japonesa, y cómo sale ella de esa depresión en los años 40. Y no sé, más o menos era mi reflexión sobre esto, cómo se puede relacionar esta experiencia postraumática de la guerra con lo que estamos viviendo ahora y cómo quizás la literatura también nos puede ayudar a ser mejores y a superar esto, de alguna manera. Muchísimas gracias, Gianfranco. ¿Me escucháis? Sí. Sí, muchísimas gracias por tus comentarios.
y desde luego has dado en el clavo, porque es un homenaje a mis abuelos, que no lo he dicho al principio, porque no sé, hay cosas que las tengo como ya tan integradas que no las repito. Es un homenaje a mis abuelos y eso para mí ha sido muy importante también, efectivamente, meterme en sus vidas para entender, ¿no? Como tú bien dices, entender ciertos comportamientos, entender por qué eran así, entender la idea de clan que hay en mi familia, entender esa cosa reverencial que mis tíos tenían hacia ellos, entender otra época, ¿no? Y entenderles a ellos porque cuando eres pequeña no captas, pero no entiendes realmente. Y esta novela me ha servido mucho para entenderlos a ellos. De forma paralela, comparando con el coronavirus, yo creo que no tiene nada que ver lo que ellos vivieron con esto. Yo esto lo comparo con una guerra, pero en realidad es una guerra de lujo, porque es horrible porque se está muriendo mucha gente, pero tenemos nuestras casas, la mía es muy pequeñita, pero bueno, podemos ir a la compra, no falta comida, no falta de nada. Estamos de alguna manera más arropados, ¿no? El problema es que no estamos acostumbrados, y ellos sí. Su generación era más una generación de trabajar, era otro tipo de generación. En esta lo tenemos todo muchísimo más fácil y puede que por eso nos pasen este tipo de cosas, nos dé la vida con este tipo de desgracias para que aprendamos un poco, ¿no? Porque yo creo que si no vives una situación complicada, no maduras y sobre todo no sales de ti mismo, que es a donde voy, ¿no? Yo creo que lo importante es apagar nuestros egos y salir de nosotros mismos para ayudar a los demás. Muchas gracias. Muchas gracias por el comentario, Marta, y gracias a Gianfranco. Gianfranco sí sé que nos está ahora mismo siguiendo desde Lisboa, desde la maravillosa Lisboa, en Portugal. Tenemos una mano levantada de Rafael Fernández Pita. Le damos, si activa el micrófono, por favor, pues en cuanto quiera, Rafael. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, muchísimas gracias al Instituto Cervantes de Manila por haber organizado esta lectura del libro por videoconferencia. La verdad es que las nuevas tecnologías nos permiten estar juntos a gente que está en Manila, en Lisboa, en Madrid, como es mi caso, y como es el caso de la autora también, y algunos otros que no se sabe dónde están. Y además, gratis, que es una cosa que es importante el saber para poder organizar estas reuniones. Yo leí hace casi 4 años la obra de Marta Galatas y para mí fue un descubrimiento el ver la historia de una familia de migrantes, con los cuales yo por mi profesión he tenido que tratar en distintas ocasiones y en distintos continentes. Manila y la historia que se desarrolla en la novela realmente me hizo descubrir elementos de los cuales yo no tenía conocimiento, como fue la propia invasión por parte japonesa, los sufrimientos que pasaron los habitantes de Manila cuando tuvo lugar la invasión, y luego, evidentemente, el éxito empresarial y económico del abuelo de Marta. Es impresionante la investigación histórica que Marta ha hecho para los que somos legos en la historia de Filipinas, cómo nos introduce realmente en la historia de Filipinas, el proceso de la independencia, y luego también no hay que olvidar lo que es un poco la historia de los empresarios, que luego, después de triunfar en el extranjero, volvieron a España y contribuyeron a nuestro desarrollo después de la Guerra Civil Española. Es un ejemplo también, y lo vemos ahora, en que en momentos de dificultades, la gente con ilusión, con ganas de trabajar, no solamente se abren ellos caminos, sino que contribuyen a crear riqueza alrededor, a todos ellos. Y por todo esto yo quería dar las gracias a Marta porque me ha hecho descubrir un archipiélago que desconocía. Luego en conversaciones con Javier y con Rafa Ponga también hemos discutido muchas veces lo que supuso
la experiencia tan dura que tuvieron los habitantes de Manila durante la ocupación, y realmente ha sido muy enriquecedor. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafa. Sí, yo admiro mucho a mi abuelo, la verdad es que tengo una admiración infinita. Además, es que mi abuelo no tenía carrera, o sea, mi abuelo es de esa generación que eran muchos hermanos y el padre murió cuando los pequeños eran muy pequeños y mi abuelo es el que tuvo, como bien describe la novela, el que tuvo que sacar adelante y sacó adelante a todos y además muy bien sacados. Quiero decir que una especie de milagro. Y por otro lado, lo que mencionas de los empresarios, para mí también fue un descubrimiento porque todos hemos ido a Sotogrande y todos sabemos quién fundó Sotogrande, pero investigar las raíces, ¿no? De dónde viene este capital, de dónde vienen estas personas, qué es lo que hicieron por España, que se conoce muy poco y a mí me parece que que eso sí que es necesario que se sepa porque en esa época sí que fueron grandes mecenas, ¿no? Aparte de grandes empresarios. Y bueno, muchas gracias, Rafa. Bueno, Rafa ha sido en cierta medida mi mentor en una determinada época y te doy las gracias, Rafa, por todo lo que haces por mí. Gracias, Marta. Ahora mismo no hay manos levantadas. Yo animo a que nos vayamos sumando a los comentarios. Yo, por mi parte, no puedo sino corroborar y decir que es verdad lo que acaba de comentar Rafael con respecto a la documentación. La novela, conociendo Filipinas, yo al menos durante un total de casi 16 años, pues la verdad es que está muy bien documentada y refleja realmente cómo es el paisaje, cómo pudo ser incluso, porque se ve claramente en las descripciones de la Manila del periodo americano, porque realmente estamos hablando de la época americana. Yo, de todas maneras, sí, por seguir, y cuando haya más manos, que ya veo que sí hay ya una levantada, me gustaría también comentar el libro en algún momento, casi como un libro de viajes. Porque es que, por ejemplo, contiene una descripción de un crucero en este caso de línea regular, ¿no? Que para mí ha sido una de las mejores descripciones de crucero, y no es muy larga, es un capítulo, un par de capítulos, ¿no? Cuando pasan por Suez, etcétera, cuando se conocen realmente. Pero me parece que está tan bien contado que realmente nos hace al lector, a mí por lo menos como lector, vivir la cubierta del barco, lo que se hace en el barco, además están en primera y en preferente o en segunda o lo que fuera, no sé exactamente, no recuerdo exactamente cómo eran las cosas. Lo que quiero decir que también tiene un punto de libro de viaje. A la hora de ir, por supuesto, porque van a Iloílo, van a Baguio, van a Nueva York, van a Madrid. Entonces, yo que soy un lector bastante convencido de literatura de viaje, pues la verdad es que esa parte me ha encantado del libro y además considero que está muy bien hecha. De todas maneras, paso la palabra a Javier Galván, que tiene levantada la mano. Sí, muchas gracias, Manolo. Buenas tardes para los que están en Manila y buenos días para los que estáis en Europa. Permítanme primero que salude a dos queridos amigos. Esto es lo bueno que tiene esta tecnología. Por un lado, al embajador Fernández Pita. Me encanta, Rafa, verte y que te hayas unido. Coincidimos en Marruecos cuando él era cónsul general y he de decir que tuvo el primer premio de asistente a las actividades del Instituto Cervantes de Rabat. Su apoyo era continuo y la verdad es que lo sentíamos muy vivamente, ¿verdad, Marta? Y permítame también que salude a mi compañero Gianfranco Villino, que se nos ha unido desde Lisboa. Como él dice, estuvo 3 años en Manila. Y para mí tiene un significado muy especial esta sesión,
porque aparte de Marta, de Rafa, de también Antonio Nartea, compañero en el Cervantes de Manila, están aquí las dos primeras personas a las que yo conocí del Instituto Cervantes, Gianfranco y Manolo. Cuando yo toqué la puerta del Instituto Cervantes de Manila allá por el año 94, creo que era, pues me recibieron estos dos señores. Yo no podía imaginar que luego mi vida iba a estar tan ligada al Instituto Cervantes. Lo que no les perdono es que me obligaron, entre comillas, a dar una conferencia. Yo que venía a Manila pues a relajarme un poco después de haber estado por el norte, por Vigan, Baguio y tal, y me emplazaron a dar una conferencia y yo creo que eso fue cambiando mi vida, ¿no? Bueno, tras esta digresión personal, agradecerle a Marta el que se haya unido, haya aceptado nuestra invitación y hayamos iniciado esta nueva era a través de la tecnología, a través de la plataforma Zoom. Marta, habéis dicho, claro, que el libro está muy bien documentado. Bueno, no en vano, Marta es historiadora del arte. Yo aprovecho para hacer promoción de otro libro de ella, La princesa que cambió la historia, que a mí, como saben, Marta, me gusta especialmente, porque ahí vemos mucho más todos sus enormes conocimientos de la historia del arte, ¿no? Es un libro editado por SIAL, que si les ha gustado este libro, yo les recomiendo que lean también La princesa que cambió la historia. Vamos a ver, no voy a extenderme más. Por un lado, quería preguntarle a Marta que nos hable sobre el impacto que la novela tuvo en personas, como el embajador Fernández Pita nos ha dicho, que no conocían cosas de Filipinas que esta novela les ha permitido conocer, como influyó en muchos españoles que no sabían nada de Filipinas, y también que nos hable un poco de algo muy curioso, ¿no? Cómo los editores de la novela le dijeron que bajara un poquito el nivel, vamos a decir, académico, Cuéntanos un poquito eso, Marta, por favor, esas dos cosas, ¿no? ¿Cómo impactó en los españoles? ¿Qué feedback has tenido tú? Y eso de que te dijeron, rebaje un poquito el nivel académico, el nivel intelectual, en fin, si eso se puede hacer, porque los editores tenían un público en mente. Háblanos, por favor, de eso. Sí, bueno, gracias Javier, primero por tu introducción y por lo que has dicho de mi primera novela, de la que me siento muy orgullosa porque, como dicen varias personas que entienden y que han seguido las trayectorias de escritores, dicen que la primera novela es realmente la obra virgen, ¿no? de los escritores, donde no están influenciados por lo que se vende, lo que no se vende, cómo tienes que escribir, hacia dónde tienes que ir. Entonces, esa fue una novela, digamos, como si una niña pequeña empezara a escribir y disfrutara absolutamente de todo, la que me curré y trabajé en ella durante 2 o 3 años. Y por eso el resultado, de alguna manera, aunque efectivamente la edición, porque la editorial al principio, pues nadie quiere publicar tus novelas, y me costó muchísimo y bueno, yo lo que hacía, aprovecho para decirlo, era ir a todas las presentaciones de todas las novelas que había en Madrid y cuando terminaba la conferencia iba al editor y le decía que yo era escritora, así humildemente, y entonces me daban su tarjeta, luego escribía y así estuve durante 1 año. Y entonces, pues esta editorial SIAL confió en mí, lo cual se lo agradezco mucho, pero es verdad que era una editorial muy pequeña y a la hora de la verdad, que bueno, alguien tiene que publicar tu primera novela. Gracias a Dios no me la autopubliqué, que bueno, también es otro camino. Pero yo decidí, a mí me gusta que me editen, no lo sé, me da seriedad, seguridad, a mí me gusta que me editen. Con lo cual, esta editorial pues hizo lo que pudo y no se distribuyó. Total, que luego contacté con la Esfera de los Libros y les contacté porque conocí a Imelda Navajo, persona maravillosa y editora que yo creo que es la mejor, porque la Esfera de los Libros para mí es una plataforma, también tengo que decir, cada editorial tiene su aquel, cada editorial te sirve para una determinada cosa y cada momento de tu vida estás en un determinado nivel
a nivel de, no a nivel de escritura, sino a nivel de comunicación, a nivel de público, a nivel de éxito. Con lo cual vamos subiendo escalones y la esfera lo que me propuso es, también a Imelda la conocí en un viaje a Italia, ella no sabía que yo era escritora y yo estuve detrás de ella todo el viaje intentando hacerme amiga de ella y al final del viaje ya cuando lo había conseguido le dije, mira Imelda, es que yo quiero ser escritora. Y entonces pues no le gustó nada, pero luego como es una persona muy seria, le dio La princesa de cambio la historia a una de sus editoras, bueno, para hacer otra historia corta. Yo mandé una novela anterior, que no esta de Manila, sino una que había escrito que se llamaba El secreto de la materia, que era la continuación de La princesa que cambió la historia. Y se la leyeron, me citaron y me dijeron, mira, es que estos temas que trata son para minorías. Es un vocabulario muy complicado, temas un poco más complicados. Nosotros queremos algo fácil que lo pueda leer, o sea, tiene su sentido, ¿no? Algo que lo pueda leer desde la abuela hasta el ama de casa, hasta la muchacha, hasta la chica de 16 años, porque nosotros hemos apostado por el éxito en esa novela. Entonces les propuse Manila, me dijeron que sí, y en las correcciones, bueno, tú firmas que te pueden corregir hasta un 25%, que luego tú lo revisas, y me habían corregido muchas frases así, yo escribo de alguna manera complicado a veces, y sí, me lo habían corregido, me lo habían puesto sencillo. Entonces yo ya me digo, pero están tantas cosas mal. Me dijeron, no están mal, pero es que lo complicas mucho. Nos gusta algo como sencillo, que fluya. Entonces, de alguna manera, cada editorial sirve, como he dicho, para algo y cada editorial tiene su aquel en las cosas que te piden. Pero tengo que decir que la Esfera de los Libros he tenido una experiencia maravillosa con ellos y dar las gracias a Imelda y a su editora jefe, Berenice, que son grandes profesionales. Muy bien. Por ahora no hay mano levantada. Ya conocemos también, gracias a Javier, la otra novela de Marta, que claro que habrá que meterle mano. Y es verdad lo que ha comentado Marta de que la primera novela siempre es la que, claro, el lanzamiento, ¿no? Es que realmente es así, ¿no? Del escritor. Curiosa la descripción que hace Marta del itinerario editorial que hay que hacer para finalmente ver publicado los papeles de la novela, quiero decir, el original. Bien, yo por ahora no veo manos. ¿Hay alguien que quiera aportar algo? Yo quería tratar un tema que a mí me ha llamado la atención en la novela, que es que creo que por 3 veces se habla, es el propio Santos, pero sobre todo Julia, la que de vez en cuando habla en general de los filipinos, como que adolecen de una cierta indolencia, de la indolencia filipina. Ahí tenemos ahora mismo participantes, pues 7 participantes filipinos. No sé si en el momento en que han leído esto les ha gustado o no, por decirlo pronto. Yo, sobre esto, los que vivimos aquí o los que hemos vivido aquí, los que conocemos a los filipinos un poco, porque a ningún pueblo se le llega a conocer completamente por mucho tiempo que estés allí. Yo creo que solo al tuyo. Yo soy extremeño y lo que conozco de verdad es Extremadura. Pero el pueblo filipino, la indolencia, que quizás sea más una fama que otra cosa, me gustaría que fuera comentada por otras personas que sí, que han estado en Filipinas y después por los propios filipinos. Esto es, como yo digo, el ángel que pasó a las 5:35 de la tarde. Bueno, yo sí puedo decir algo. Puedo decir que no he vivido en Filipinas, con lo cual lo que escribo en el libro, por una parte, es una proyección de lo que yo escuché de pequeña y, por otro lado, algo que comentaba con vosotros en la primera reunión es que cuando mis abuelos volvieron a España,
volvieron con la comunidad filipina a cuestas. Quiero decir que cogieron tanto cariño a Rosita, que no se llamaba Rosita, que es la persona que les cuidaba a los niños, a la que le cocinaba el panchit y lumpias, que solo comimos eso durante nuestra infancia. Entonces, estas personas que vinieron a trabajar con nosotros, con nuestra familia, de hecho, mis abuelos tuvieron 5 hijos y éramos muchísimos primos y cada uno teníamos pues unos filipinos que vivían con nosotros, nos juntábamos todos en la finca que es la que habéis leído del Escorial, y ahí es donde convivíamos con todos estos filipinos porque, claro, en esa época los padres te dejaban así un poco organizada y se iban a hacer sus cosas. Han cambiado mucho los tiempos. Con lo cual, ahora nos tragamos a los niños sí o sí, antes no. Con lo cual, yo aprendí con filipinos. O sea, eran ellos que nos cantaban la canción en tagalo antes de meternos en la cama, los que hablaban medio en tagalo y cuando se enfadaban nos decían palabras en tagalo, cuando volvían de Filipinas nos enseñaban fotos, comíamos arroz todos los días, lumpias, pollo agridulce, panchit prácticamente todos los días. Entonces, ha sido la forma de familiarizarme con Filipinas, pero nunca he estado ahí, que me encantaría ir. Entonces sí que me gustaría escuchar, en lo que he acertado, en lo que no, en lo que está forzado, eso sí, porque las críticas también vienen bien, aunque ya a tiro hecho, que sean suaves. Bueno, tiene pedida la palabra Javier, por favor, Javier. Sí, gracias. Yo te hice antes 2 preguntas, Marta, y hay una que no la has contestado, que era esa repercusión en los españoles, ¿no? Que a muchos les has abierto la puerta a Filipinas, cosa estupenda, ¿no? Y bueno, sobre la pregunta que ha lanzado Manolo, sobre la indolencia, yo creo que hay que poner en contexto esto, ¿no? Por un lado, eso también se da en regiones españolas. Yo en un momento dado, hace ya muchos años, me fui a vivir a una determinada región española y los de Madrid me decían poco más o menos lo mismo relativo a la indolencia. No voy a decir la región, pero bueno, quien me conoce sabe dónde está. Y entonces, bueno, tiene que ver, hoy en día tiene que ver con muchas cosas, como por ejemplo el clima. Evidentemente también dicen de los españoles que ese cliché de la siesta y la fiesta y no sé qué, que nos pueden decir, achacar los alemanes o los suecos. Vamos a ver, yo le reto a cualquier sueco, alemán, etcétera, que salga en Córdoba a las 2 de la tarde en agosto, que salga por la calle y que se empiece a moverse mucho, ¿no? Entonces, bueno, hay ritmos que van muy ligados con el clima, con las condiciones, etcétera, y luego también con el desarrollo social, ¿no? Entonces, yo, claro, puedo decir, lo vemos muy claro, por ejemplo, con filipinos que están trabajando en muchos países del mundo. No hay ningún país, yo creo, que tenga tantos trabajadores overseas, ¿no? Y son fantásticos, ¿eh? Realmente vemos cómo son, vamos, de indolente, ¿no? Todo lo contrario, lo opuesto, ¿no? En todo el mundo, ¿no? Ahora, si nos vamos pues, a un barrio desfavorecido de Manila, personas que están en paro, personas que cobran o que cobraban en esa época una miseria, pues hombre, y encima queremos que esté ahí como si fuera, qué sé yo, Bill Gates, ¿no? Haciendo 1000 cosas. Vale, entonces yo creo que ese es un tópico, vale, nos ha caído el San Benito, algunos países, ¿no? La indolencia filipina, la siesta española, etcétera, etcétera. Pero, vamos, me río yo de los tópicos, ¿no? Yo tengo amigos filipinos que, bueno, pues, son verdaderas máquinas, ¿no? Pero depende, claro, de los incentivos y de muchas cosas, ¿no? Sí, yo querría contestar quería contestar a Javier un segundo, ¿puedo? Adelante, adelante. Sí. Javier, mira, no te he contestado, ahora te contesto a esa pregunta porque realmente es una pregunta que no tengo integrada porque ahora te cuento qué ha pasado. Cuando me dices que el impacto de mi libro en España, los españoles, curiosamente el libro no ha impactado tanto en España. No se sabe por qué, ha tenido más éxito en Filipinas
con una experiencia anterior a esta, y ahora te explico cuál, que no creo que esté conectada, pero como si lo vamos a grabar lo irá. Una íntima amiga, bueno, una amiga mía, Maite Díaz Eliar, que yo conocí en un club de lectura donde yo iba, habían elegido mi libro recién publicado, yo vivía en Rabat y vine unos días y me dijeron, oye, puedes venir el martes porque nos hemos leído tu libro y queremos que esté la autora, pues tipo esto, ¿no? Pero en vez de online, in situ. Y entonces yo conocí a todas las personas y entonces hablé de mi libro, había 15 personas, tampoco intimé. Y sí que Maite se ha convertido en una de mis grandes amigas ahora porque hemos coincidido en muchas cosas y en sitios, pero al salir me dijo, oye, yo qué ganas tenía de conocerte y de hablar contigo porque es que acabo de estar en Manila, recién publicado mi libro, ¿eh? Y digo, sí, me dice, sí, he estado en casa de, algo me dijo, del antiguo embajador o un íntimo amigo del antiguo embajador, no el que hay ahora, el anterior. Y bueno, es que cuando yo había comprado tu libro para leérmelo en Manila, se lo había bajado todo el mundo por ebook y se había puesto de moda ahí. Todo ese ambiente cercano a la gente que veía en la embajada y en el consulado se había leído el libro y se ha hecho súper famoso en Filipinas y yo no daba crédito porque era un libro que se acababa de editar hacía 2 meses y dije, uy, qué bien, qué éxito va a tener el libro. Curiosamente en España no ha tenido tanto éxito, no sé muy, ha tenido éxito, se han vendido, pero incluso yo tengo aquí ejemplares que me han mandado de vuelta porque como bien sabéis al año los libros no tienen espacio, los sitios no tienen espacio físico para guardar tus libros, ni el Corte Inglés, y al año están en almacenes, se publican muchísimos libros, te los mandan de vuelta. No se han vendido todos los libros que editaron, no sé muy bien por qué, y en cambio ha tenido un éxito brutal en Filipinas. Entonces tengo que decir que no sé muy bien si ha tenido ese éxito esperado en España o no. Lo cual, bueno, pues es lo que hay. No me quejo, pero es lo que hay. Por eso esa pregunta no ha entrado porque realmente en España nadie... De hecho, una cosa más, cuando cada vez que voy a la feria del libro o estoy en un stand del Corte Inglés firmando o algo en España, los que me vienen a ver, que no me conocen, que vienen expresamente a verme y a que les firme el libro, ay, mira, es que yo mi antepasado vivió en Filipinas y me contaba estas cosas. Ay, es que conocemos a tu familia de Filipinas, o sea... Es como una amalgama, que no sé muy bien qué es, que la gente que ha vivido en Filipinas o la gente que ha vivido eso, sí que les ha llegado mi libro. Sin embargo, a los españoles no tanto y no sé, que me expliquen, porque no entiendo por qué es. Muy bien. Tiene pedida levantada la mano Rafael. Por favor, Rafael. Sí, ahora está. Yo no he estado nunca en Filipinas y era para contestar un poco a tu pregunta con otro país que también tiene fama de que sus habitantes o sus ciudadanos no son muy diligentes. Yo estoy destinado en Brasil, en Río de Janeiro en concreto, y también pues los cariocas tienen fama de que les gusta mucho la fiesta, pero no les gusta tanto trabajar. Y sin embargo, mi experiencia allí es que sí, que trabajan y trabajan mucho. Trabajan de otra manera, eso es cierto. Es decir, uno al principio, cuando yo llegué como cónsul general, le dije a mi secretaria, vamos a ver, mañana quiero ir a ver a este señor a las 10, a este otro a las 10:30, a este otro a las 11, y me mira así con una cara diciendo, no, va a ir usted a ver a uno a las 10 y otro a las 12. Y se acabó. ¿Pero cómo? Dice, no, porque aquí hay una cortesía que es distinta que la que hay en Europa. Usted va a ver a un señor y no entra a decirle, mire usted, quiero tal, tal, tal y tal, vamos a negociar esto, vamos a hacer esto de esta manera. No, usted primero se toma un café, le pregunta por la familia y una vez que ya ha tenido una especie de amistad, entonces ya entra en materia. Y en Rabat pasaba un poco lo mismo. O sea, son hábitos sociales distintos. No es que sean ni mejores ni peores, son distintos. Entonces, a lo mejor, y en Filipinas ya digo, no he estado nunca y no tengo ninguna experiencia, pero a lo mejor esa fama pues puede ser fruto de unos hábitos sociales distintos que hace que te caiga un San Benito de ser un vago, cuando en realidad
pues también esos hábitos sociales distintos permiten que no solamente tengas un interlocutor de trabajo, sino que puedas llegar a tener una amistad con la persona de una manera más profunda y más rápida que simplemente a través de un intercambio profesional como hay en Europa o en Estados Unidos. Muchas gracias. Y Marta, enhorabuena, porque la verdad es que ha sido una alegría el volver a verte de escritora. Una de las cosas que te ha preguntado Javier era sobre qué es en lo que habían influido los editores. Yo en otra de tus novelas en las que he leído y que todavía no está publicada, te decía que debías poner un poco más de erotismo, que eso ayuda a vender. No sé si los nuevos editores con los que estás trabajando te han dicho lo mismo o no. Bueno, muchas gracias, Rafa. ¿Me escucháis? Sí, sí. Y muchas gracias, Rafa. Te contesta la pregunta del erotismo. Bueno, pues mira, ahora en la primera había más erotismo y la segunda era la historia de mis abuelos. Aparte que es como mapa, aunque luego se convirtió en mi historia, y tengo que decir que se me cayó el pelo, vamos, se me cayó el pelo, que yo como decía que mis abuelos, digo, pues no sé, que tampoco digo mucho, pero es que han tenido 5 hijos. Sí, pero bueno, es que ¿cómo se te ocurre hablar de ese tema, de una cosa? Bueno, se me cayó el pelo. De hecho, había un episodio que tenía que quitar y no lo quité porque digo, es que a mí me parece lo más natural, con lo cual esa novela ya con ese tema finiquitada. Y la siguiente que he escrito es de autoayuda, porque me ha dado por la autoayuda, porque como yo me proyecto también y en Julia se ha proyectado en mí o lo que fuera, me ha dado por salirme de mí misma y ver qué puedo hacer por el mundo, por la humanidad, por la gente, con lo cual hay erotismo poco, hay pero poco. Y bueno, el tema del erotismo sí tiene su aquel, debería escribir una sobre Marruecos, y ahí me saldría seguro muchísimo erotismo en todos los sentidos, como tú dices, ese país como Filipinas, ¿no? Invita a... Es que yo no lo llamaría indolencia como lo habéis llamado, pues yo lo he vivido de la gente filipina que trabajaba con nosotros en casa y también en Marruecos contigo, Rafa. Los filipinos lo que sí te dicen a todo que sí, porque son encantadores, sonrientes, serviciales y maravillosos. Yo querría tener ya una filipina conmigo para toda la vida, porque es todo, sí señora, sí, lo que usted quiera, y luego hacen lo que les da la gana. Y entonces luego con una sonrisa, ay, lo siento, no, me equivoqué. Entonces eso sí que yo lo he vivido, pero por otro lado se agradece una sonrisa, se agradece el cariño, y en Marruecos es un poco lo mismo. En Marruecos decías, lo quiero así, así, así. Lo hacían el primer día y luego lo hacían a su manera. Y no, había otro fenómeno en Marruecos, además, que necesitaban ser dirigidos, cosa que los filipinos no tanto. Pero sí es lo que ha dicho Javier, lo que has dicho tú, Manolo, lo que ha dicho Rafa, es cuestión de sobre todo lo que ha dicho Javier, encontrarse en el lugar y hacerse con las costumbres. Sí, en fin, yo estoy de acuerdo con el ejemplo que ponía antes Javier de Córdoba en agosto a las 4 de la tarde. En Manila, ahora mismo que es verano, no a las 4, porque a las 4 curiosamente aquí ya empieza a refrescar, pero a las 12 de a mediodía o a la 1, un sueco o un noruego, pues mucho no se puede mover, ¿eh? Yo tenía por aquí una cosa, si no hay ninguna mano levantada, que veo que no, que es sobre la complejidad de Julia. Has nombrado hace un momento, Marta, que tú, casi como la transposición, o no sé cómo lo has dicho exactamente, ¿no? Julia. Julia es un personaje muy complejo, con muchos up and down, que dicen en inglés, arriba y abajo, de pronto está casi deprimida, en 3 páginas se anima otra vez, después viene otro episodio. La verdad es que la novela está trufada de acontecimientos que van pasando, claro, están en una época y viven unas circunstancias que son muy especiales, y entonces ella va arriba y abajo constantemente. Tiene ahí un par de apoyos que son Elvira, su hermana, que aparece y desaparece, como mi querido Guadiana, y Carol, que también aparece y desaparece. Sus 2 apoyos no están siempre.
Julia es complicada, es lo que quiero decir. No sé qué piensan los demás lectores, ¿eh? Ya no solamente la autora, sino los otros lectores. Pero yo creo que sí, que es un personaje curioso por su complejidad psicológica. ¿Hay alguna mano levantada? Sí, ha levantado Gianfranco. Gianfranco, por favor, y después le damos la palabra a Marta. Yo prefiero que hablen ellos, ¿eh? Sí, es que estaba... Yo quiero hacer una confesión. Yo estoy enamorado de Julia. Julia para mí es un personaje... o sea, a mí me hubiera gustado que mi abuela hubiera sido Julia. Tuve mi abuela, casi no la has conocido, ¿no? Pero porque es un personaje real, es un personaje que tiene muchas facetas, pero por un lado es una persona de una condición, de una clase social y de un momento histórico que es absolutamente, es específico, es muy específico. Ella no vive en una sociedad como la que vivimos nosotros, con una conciencia social de lo que es... ella vive en un mundo colonial, un mundo donde la clase social a la que pertenece está aislada del resto de la población filipina. Ellos no creo que se mezclaran con los filipinos, con los obreros filipinos, con los trabajadores. También tienen unas ideas políticas que quizás contrasten con la conciencia política que nosotros tenemos en este momento, ¿no? De las cosas como la democracia, la participación, la igualdad social. Pero es un personaje muy real, muy humano, que también tiene algunos aspectos, por ejemplo, va a la isla de negros y se junta un poco con la población. Cuando hablan de la indolencia, también habla del trabajo semiesclavo que había en las plantaciones. Y luego, lo que me encanta de Julia es que es una persona que está 30 años por delante de su generación, porque como mujer, es una antecesora del feminismo, su relación con Carol, cómo va descubriéndose a sí misma, cómo es una mujer que se lanza, bueno, no sé, este tipo de cosas que a mí realmente me han emocionado porque es el personaje principal de la novela y te da una sensación como de unas personas y una generación que realmente tuvo una evolución en su vida brutal sobre... No sé, es un poco confuso lo que estoy diciendo, pero creo que se entiende. No, yo te entiendo. Yo te entiendo. ¿Puedo contestar? Sí, claro, claro. Sí. Bueno, varias cosas. Sí, como tú bien dices, mi mapa inicial era la historia de mis abuelos. Hay otra cosa paralela a esto y luego hay otras cosas más. Lo que es más cercano y paralelo a esto es mi visión, lo que ve una nieta, que no es lo mismo que lo que es, ni la realidad, lo que ve una nieta es admiración hacia sus abuelos, ¿no? No es lo mismo que sus hijos o no es lo mismo que otras personas, no sé, ese punto es importante de la admiración porque mi abuelo murió muy pronto y nos quedamos con mi abuela muchísimos años de vida y entonces yo descubrí a mi abuela después, o sea, cuando murió mi abuelo, porque cuando murió mi abuelo eran como un chicle, o sea, era tal cual lo describo en la novela, ellos dos se iban juntos a Estados Unidos, volvían, estaban súper enamorados y era el uno sin el otro, ella se callaba porque él hablaba y entonces ella estaba a la sombra porque efectivamente en ese sentido eran un matrimonio, era una generación, era un matrimonio antiguo. ¿Qué pasó? Que y a mí eso me impactó porque yo conocí a otra abuela, o sea, a otra persona. Cuando mi abuelo murió, nos quedamos con mi abuela que vivió, eso dicen que es por el agar-agar que tomaba, hasta los 103 años o 104 años, y nos quedamos con ella 20 o 30 años más y yo descubrí a mi abuela con pelo corto, lo que describo en el libro, con pantalones, con mocasines, una persona que no se relacionaba, es verdad que ellos no se relacionaban y eso también ha pasado un poco a la generación de mis tíos, poco menos acentuado en la nuestra ya al revés, es que pedimos por favor que relacionarnos, pedimos por favor y en cambio es como un salto generacional, unos escalones que ellos sí que no se relacionaban con nadie, tenían 4 o 3 matrimonios o 4 con los que iban y ya está, y bueno, la vida con sus hijos y la vida del trabajo de mi abuelo. Digamos que esa faceta de Julia era una faceta
muy de mi abuela. Cuando yo descubrí que mi abuela era una persona moderna, que no tenía nada que ver con otras abuelas, bueno, también tenía su aquel, porque había temporadas, como tú muy bien has dicho, Gianfranco, se encerraba y no sabíamos qué pasaba. Entonces yo, por todo ese tipo de cosas y oyendo a mi madre y a mis tíos comentar, bueno, ya está, tal, no sé qué, y cambiaban de tema, y yo decía, aquí hay un misterio que hay que resolver. O sea, aquí, ¿qué pasa? Y entonces yo, eso fue como mi impulso inicial de vivir lo que ellos han vivido, y ahora lo entiendo todo divinamente, entiendo todo lo que ha pasado de generación en generación, porque esto es como una rueda que va pasando y te van pegando cosas. De ahí mis novelas de autoayuda, ¿no? Te van pegando cosas que les pasaron a ellos y que se lo van apropiando, ¿no? Y en un momento dado dices, ay, me voy a quitar esta mochila, o sea, esto no es mío, yo me quiero relacionar con todo el mundo. Como dicen mis hijos ya, que te partes de risa, me dicen, es que nosotros no queremos saber nada de galatas, no somos galatas, somos normales, porque todo eso sí que había como unas reglas que cumplir, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, es una proyección mía, porque hay esa evolución de Julia, esa complejidad que sí que la tenía mi abuela, la pongo también un poco, claro, esas proyecciones que haces cuando escribes no sabes muy bien. Os voy a recomendar, y sobre todo a ti, Gianfranco, La princesa cambió la historia, te va a encantar Marieta, porque cuando terminé de escribir mi primera novela, según salió al mercado, esa sí que tuvo éxito en España, porque todo el mundo que hablaba conmigo me felicitaba y me decía, y es curioso cómo se parece Marieta a ti, ¿eh? Es que diríamos que es un calco, que eres tú. Entonces ahí es cuando me empecé a asustar, porque yo no sabía ese fenómeno, dije, qué cosa tan rara. Entonces sí, yo proyecto cada vez menos, porque ahora soy capaz de proyectarlo ya en mis últimas novelas, que todavía no he publicado, en varios personajes o en una ideología. No hay nadie que se parezca especialmente a mí, pero es un fenómeno que suele pasar al principio, que te proyectas. Entonces en Julia me proyecté bastante, o sea, de la mujer moderna, la mujer que trabaja, la mujer que descubre, porque evidentemente no fueron, o si fueron a la isla de Negros, era porque a mí, por mi historia, por mi personaje, me interesaba hablar un poco de la cultura filipina, hablar un poco de la base, ¿no? de las plantaciones, y a mí nadie me lo había contado, porque eso, como tú bien dices, en mi familia eso pasaba por desapercibido. Yo cuando preguntaba cosas me hablaban del casino, de la guerra, de los Tobel, y entonces había como una historia de base que yo decía, bueno, ¿y esto quién me lo va a contar? Entonces yo eso fue lo que fui leyendo, investigando, y lo quería de alguna manera plasmar en la novela. Entonces sí, hay una proyección muy grande de lo que yo pienso, ¿no? Que es que cuando tú estás en un país, eso lo hemos hecho en Marruecos, en Rabat, lo hemos hecho, es hablar con todo el mundo. Es más, lo más interesante es estar con las personas de ahí, ver cómo piensan, ver la vida de ahí, ver las costumbres, ver la historia. Eso es lo más interesante. Entonces tuve que contrastar un poco entre lo que me sonaba de las historias familiares a lo que yo quería investigar como persona. Y nada, muchas gracias. Muy bien, disculpad, nos quedan 2 minutos, pero vamos a hacer una cortesía de por lo menos 5, ¿no? 5 o 6. Sí que me gustaría agradecer a algunos de los asistentes filipinos que estén atendiendo nuestro club de lectura. No sé si no participan por cuestiones de nivel en el lenguaje, pero desde luego no hay ningún problema si alguno quiere hacer alguna pregunta o un comentario, porque realmente no tienen por qué ser preguntas, pueden ser simplemente comentarios o un comentario general de qué les pareció la novela cuando la leyeron. Yo de todas maneras sí que quiero, porque veo que el tiempo de los 5 minutos de cortesía que hemos dicho me lo estoy comiendo yo y no me lo quiero comer, dejar constancia de mi admiración por Marta, por la novela, me ha encantado, por la pulcritud en la redacción, me parece que está fenomenalmente escrita, con muchísimo oficio, y después porque es que realmente es de las novelas que enganchan, lo he dicho antes, van pasando constantemente cosas y te llevan al final un final muy triste porque Santos muere, quizás demasiado precipitadamente. A mí no me hubiera... Hombre, yo no sé si me he enamorado de Julia, Gianfranco, pero hombre, Santos es un personaje muy potente también y la verdad es que, bueno, debió de ser así, él murió joven, ¿no?
En fin, ¿hay algún comentario más? Por favor, nos quedan, son las 6 de la tarde, exactamente teníamos que cerrar ahora, pero vamos a dejar efectivamente 5 minutos. El ángel de las 6 de la tarde. Diles que me pueden escribir, si no... No, está la mano de Javier, un momento. Javier quiere hablar, le reinicio su audio. Ah, ya está, ya está. Sí, bueno, yo quiero, por un lado, agradecer de nuevo a Marta por haber estado ahí con nosotros. Espero que puedas venir a Manila y conocer esta ciudad. Y yo algo que siempre digo, ¿no? Que no se nota que no conoces Filipinas. Cuando un autor escribe sobre un país que no conoce, pues se nota mucho. El que lo conoce lo nota. Y en tu caso, ya te lo he dicho en varias ocasiones, pues no se nota. En parte por cómo te documentas, por cómo te metes, todo ese trabajo previo tan importante, ¿no? Que lo haces muy bien. Y también a Rafa, el embajador Fernández Pita, pues que tampoco ha estado en este país maravilloso, pues ojalá podamos verte por aquí, ¿no? Agradecer a todos nuestros amigos filipinos, que son los destinatarios fundamentales de las actividades del Instituto Cervantes, nos gustaría pues que participaran, que siguieran participando. Vamos a seguir con estas actividades y por favor que nos den sugerencias, que nos digan cómo mejorar. Y ya para finalizar, a mí me gustaría que esta novela se tradujera al inglés, porque es verdad que ha llegado a todo el que tiene algo que ver con Manila, y ha sido un gran éxito, como decía Marta, para todos los que conocemos Manila, para todos los que han tenido alguna relación en Manila, pero la gran mayoría son españoles, han podido seguirlo en español. Pero muchos de nuestros amigos filipinos todavía no son alumnos del Cervantes y todavía no saben español. Entonces yo creo que si se tradujera al inglés, yo creo que tendría un gran éxito aquí en Manila para la población anglófona. Y muchas gracias a todos. Maramin salamat po. Muy bien, muchas gracias. ¿Hay algún comentario más? Tenemos 2 minutos. Si no lo hay, pues vamos a cerrar la sesión. Marta, por favor, si quieres decir algo. Bueno, yo dar las gracias a todos los participantes, a los que habéis participado, muchísimas gracias, y a los que me habéis escuchado también. Si quieres, puedes dar mi correo por si hay, que te escriban, si hay alguna pregunta en especial que por lo que sea no se han atrevido a preguntar, que te escriban y me avisas. Les puedes dar mi correo porque me da pena, ¿no?, que no hayan preguntado, a lo mejor se han quedado con algo que querían y que no lo han hecho. O sea, encantada de que des mi correo en el caso de que te contacten y te digan que me quieren preguntar algo, encantada. Y por otro lado, nada, muchísimas gracias, ha estado fenomenal y estoy encantada. Y sí, contestando a Javier, bueno, ya lo de las editoriales es un tema que llevo yo a cuestas como una cruz, como ya habéis visto, porque es un tema muy complicado, no traducen, no se centran en una novela unos meses y luego les interesa otra. No estoy tratando de encontrar una editorial más internacional que pueda traducir para mis siguientes novelas para que no pase esto. Pero como bien he dicho, cada editorial tiene su momento y tiene su aprendizaje, como digo yo, todo tiene su aprendizaje en la vida. Muchas gracias. Muy bien, solamente un par de cosas antes de cerrar, que Saiti, no sé bien cómo se pronuncia el nombre, Saiti Brinas, nos dice por el chat que no habla español, pero yo estoy seguro que nos ha estado entendiendo toda la charla. Y también Antonio Nartea nos da las gracias en el chat, nos da las gracias por la sesión. Hola señores, muchas gracias. Para mí, muchos lecciones, muchos vocabularios y palabras y frases. Gracias a todos, señores y señoras. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias. Soy principiante, pero ya aprendiste muy excelente un poco. Mira, hablo inglés, lo que pasa que es que yo no me atrevo a dar una conferencia en inglés porque me expreso mucho más en español. Si queréis saber algo, escribir a Manolo y yo os contesto en inglés, me escribís.
¿De acuerdo? Encantada de contestaros. Sí, mucho gusto, encantado. Hasta luego. Gracias, gracias. Bye, bye, gracias. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Sí, Ricardo, sí. por tus comentarios. Antonio nos aplaude y vamos a ir terminando, bueno, pues precisamente con los cursos por videoconferencia que tenemos en el Cervantes, lanzados muy recientemente con motivo de esta desgraciada cuarentena que estamos pasando. Entonces, yo os animo a los que no habláis español todavía a que os apuntéis a nuestros cursos. Sí, Muchísimas. ojalá y espero muchos videoconferencias como like this. Muy bien, like this. Entonces, like this, vamos a hacer algunas más. De hecho, tenemos previsto hacer un ciclo de 3 novelas. Esta ha sido la primera novela relacionada con Manila, también con Filipinas en general. Hemos pensado en Ramón Vilaró, que escribió en el 2017 una novela que se llama Mabuhay, que los filipinos no van a entender perfectamente el título, y otra de Susana Cayuelas, que es Cartas desde Manila, escrita en 2018. Esto será mensualmente, con lo cual os iremos invitando. El club de lectura siempre es en español, y entonces yo os animo a los que todavía no lo habláis, que os esforcéis un poquito y, como dice Ricardo, poco a poco seguro que vais a entender mucho más en las siguientes sesiones. Marta, creo que muchos practicar mi español es mejorar en el tiempo futuro. Muy bien, muchísimas gracias, sí. Ricardo. Sí, Marta, muchísimas gracias por habernos acompañado y, en fin, yo personalmente te tengo que agradecer lo bien que me has tratado en los ensayos y en estas cosas, el haber estado pendiente, el no haberte salido por la tangente y haber estado las horas que hemos dicho, todas estas cosas, y sobre todo por tu simpatía y por tu buen hacer y tu buen escribir, porque realmente, personalmente, creo que yo he encontrado a una buena escritora. Muchísimas gracias a todos. Maramen, salamat po, sainyo lahat. Hasta otro día. No hay de que gracias y de nada. Muy bien. Walang anuman. Muchas gracias. Gracias. Salamat po.